La enterraron mientras un país entero lloraba. Sara García, la abuela de todos. El rostro en las tabletas de chocolate. La ternura en cada película vieja. Se fue, pero no vacía. Ahí, bajo su rosario, doblado con manos temblorosas, encontraron algo. Un papel, antiguo, suave, sagrado, escrito con su propia letra. Mi cariñito, yo tengo miedo. No era una oración, no era una despedida, era una canción. Su canción. Pedro Infante, el charro, el ídolo, el amado, el muerto. No hubo homenaje en su testamento, no discurso, no monumento. Pero en la muerte lo llevó más cerca que nadie. ¿Por qué? No eran sangre, no eran amantes, no eran familia. En papel. Pero el papel no sostiene el amor. El silencio sí. Y este silencio todavía respira la verdad. Ya había perdido a una hija. Luego perdió a un nieto que el mundo nunca supo que tenía. Y en ese espacio que nadie vio, entre el aplauso y el dolor, escribió su nombre en música. Y se lo llevó consigo. Porque no todas las historias terminan en público. Algunos amores se entierran. Y este nació para encontrarse tarde. Si crees que hay historias que no deben quedarse calladas, suscríbete. No por nosotros, sino por las voces que el mundo olvidó, mientras aún estaban vivas. Antes de ser la abuela de México, fue solo una niña rodeada de ataúdes. 11 hijos tuvo la familia García, solo una vivió. Sara, la última rama de un árbol ya caído, tenía 9 años cuando la fiebre le quemó el cuerpo. Tifus. Pero sobrevivió. Su madre no. Dicen que nunca se perdonó, ni una sola vez. Era solo una niña, pero al dolor no le importa la edad. Llega, se instala, y no se va. Su padre se quebró. Perdió a su esposa, a 10 hijos, y después, a sí mismo. Un derrame lo silenció para siempre. Murió en un hospital psiquiátrico. Sara no volvió a verlo. Un año. Una enfermedad. Una niña, sola en el mundo. Desde ese día, amar fue peligroso. Porque todo lo que amaba desaparecía. La acogió Rosario, su amiga, su sombra, su única constante. Pero algo en sus ojos cambió. Dejó de pedir que la abrazaran y aprendió a sostenerse sola. Así se forja el hierro. Y cuando años después le preguntaron cómo podía interpretar el dolor con tanta verdad, ella no actuaba, ella recordaba, no soñaba con el cine, soñaba con estabilidad. Estudió para ser maestra, enseñaba dibujo a niños que aún no sabían lo que era perder. Y durante un tiempo, eso le bastó. Pero había algo que ardía en silencio, un fuego que pedía más que consuelo, pedía expresión. El cine, ese arte mudo, tembloroso, apenas nacido, le ofreció algo que nadie más pudo, un espacio donde su tristeza no era un error, sino una herramienta. Debutó en 1917, con apenas 22 años, en la cinta muda En defensa propia, y no volvió a mirar atrás. Pero Sara no entró al cine para ser celebrada. Entró para sobrevivir de otra forma, para vaciar su alma sin tener que hablar de ella. Y cuando cumplió 30, tomó una decisión que hoy sería impensable. Se arrancó 14 dientes, sanos, fuertes, reales. ¿Para qué? Para parecer más vieja. Para encarnar a una abuela que aún no era. Para llevar en el rostro la misma pérdida que cargaba en el pecho. No fue maquillaje. Fue sacrificio. Y así, la niña rota se convirtió en símbolo de cuidado, de autoridad, de ternura sin edad. Pero el público no sabía que cada arruga que veían había sido elegida. Antes de ser mito, Pedro fue madera, literal, carpintero de Guamúchil, manos firmes, voz suave, alma inquieta. No tuvo escuela de actuación, no tuvo plan, solo una voz que encantaba y una sonrisa que perdonaba todo. Lo descubrieron en la radio, lo empujaron al cine, y México, hambriento de ídolos, lo abrazó sin dudar. Pero detrás del carisma vivía el caos. Pedro era encantador, pero impuntual, talentoso, pero disperso.
Volaba en su avioneta como quien escapa del suelo. Se perdía entre mujeres, canciones y promesas que no siempre cumplía. Era libre, demasiado libre. Y aunque todos lo veían como un ídolo, él no se veía así. Tenía fama, tenía dinero. Pero en el fondo seguía siendo ese muchacho de provincia que no sabía si merecía estar donde estaba. Tenía miedo, miedo de fallar, miedo de no estar a la altura, miedo de que un día lo descubrieran y se dieran cuenta de que no era actor, sino un intruso con suerte. Por eso nadie lo podía guiar, porque nadie entendía su inseguridad, envuelta en encanto. Nadie, hasta que apareció ella. 1946, Estudios Churubusco. El cine mexicano vivía su edad de oro, y el director Ismael Rodríguez estaba a punto de unir dos fuerzas opuestas, sin saberlo. Pedro Infante, Sara García, nieto y abuela, en pantalla. Choque de placas tectónicas, detrás de cámara. Sara llegaba puntual, siempre. A las 6 de la mañana ya estaba sentada, en maquillaje, con la peluca puesta, la postura firme y el personaje respirando desde adentro. Pedro no llegaba. Se retrasaba sin aviso. Volaba en su avioneta para ver a una mujer. O se perdía entre canciones y bohemia. A veces ni él sabía por qué no estaba ahí. Sara no lo soportaba. Una mujer que había perdido todo, que se reconstruyó con hierro, que consideraba el set como un altar. No podía entender ese desorden con cara de ángel. Horas esperando, horas vestida de abuela, mirando el reloj, mientras el sol subía y Pedro no aparecía. Y ese día, lo pensó, renunciar, abandonar la película. No puedo trabajar con alguien que trata esto como un juego, dijo, conteniendo la furia con el filo del respeto. Pero en lugar de irse, hizo lo que hacía en sus papeles. Aguantó, esperó, y decidió hablar. No como actriz, no como colega, como madre. No hubo gritos, no hubo escándalo, solo una mirada firme. Y una voz que no necesitaba volumen, porque tenía historia. Sara lo llamó aparte, cara a cara. No creas que ser una estrella te da derecho a llegar tarde, le dijo. Pedro la miró confundido. Nadie le hablaba así. Ser estrella es otra cosa, continuó. Es respeto, es entrega, es entender que este oficio no es un escenario, es un altar. Y eso fue todo. No lo humilló, no lo corrigió frente a todos, solo sembró una verdad. Y se fue. Pedro no discutió, no huyó, no volvió a llegar tarde. Días después, Sara conducía hacia el estudio. Lo vio afuera de su casa, lavando su coche. Tranquilo, sin apuro, se llenó de rabia. Otra vez tarde, pensó. Llegó al set, y ahí estaba él, esperándola, impecable, con su traje de charro, afeitado, erguido, sonriendo. Le abrió la puerta del coche y dijo con una reverencia: «A sus órdenes, jefa». Fue un gesto pequeño, pero para ella fue un puente. Ya no era el niño impuntual, era alguien que escuchaba, que respetaba, que entendía. Ese día, Sara dejó de verlo como un problema y empezó a verlo como algo más. El set estaba en silencio. La escena más difícil del día no podía grabarse. Pedro no aparecía. No era un retraso. Era algo más profundo. Una ausencia. Con miedo adentro. Lo buscaron. Lo llamaron. Y al final lo encontraron. Encerrado en su camerino. La puerta cerrada con llave. Las luces apagadas. Ni una palabra. Ismael Rodríguez, el director, se rindió. No supo qué más hacer. Solo atinó a decir: «Él te escucha a ti, Sara». Ella no preguntó, no exigió. Tocó la puerta y habló como madre. «Pedro, soy yo, Sara». Silencio, y luego una voz desde adentro, temblorosa, rota, pequeña. «No puedo, abuelita, no puedo salir». «Yo no soy actor, soy un mariachi. ¿Qué hago aquí, al lado de usted?» No era una excusa, era el grito de un niño atrapado en un traje de leyenda. Sara entendió. No juzgó, no presionó.
Solo abrió la puerta y el corazón. Le propuso un pacto, un código entre ellos. Nada de usted, nada de títulos. Si él lo hacía bien, ella le haría una señal, un gesto sutil, casi invisible. Un sí en silencio. Si fallaba, otra señal. Suavemente. Un refugio. Pedro la miró con lágrimas en los ojos y susurró: así sí puedo. Ese día no filmaron una escena. Construyeron un hogar. Desde ese día ya no era señora García, ya no era la leyenda intocable. Pedro empezó a llamarla abuelita, primero en voz baja, luego con cariño, luego con devoción. Y ella no corrigió, no se alejó, no puso barreras. Porque ese abuelita llenaba un vacío que nadie más pudo tocar. Había perdido a su hija, lo único que la maternidad le había dejado. Y ahora, sin buscarlo, la vida le ponía enfrente a un muchacho tembloroso, brillante y perdido, que no pedía fama, pedía guía. Sara lo tomó en silencio. Entre toma y toma, se sentaban a estudiar guiones. Ella le enseñaba a decir más con una mirada que con 1000 frases, a dejar que el dolor saliera sin forzarlo, a llorar de verdad. Cuando ella no tenía llamado, Pedro pedía que la llevaran igual. Solo verla detrás de cámara le daba seguridad. Ella ya no actuaba con él, lo cuidaba. Y cuando llegó esa escena, esa donde su personaje moría y Pedro debía llorar, ella no se fue del set. Aunque su personaje ya estaba muerto, Sara se quedó, fuera de cuadro, susurrándole con los ojos. Pedro lloró. Lloró de verdad. Y el aplauso del equipo no fue por la escena, fue por el alma. No había cámaras, no había reporteros, solo una calle silenciosa y un balcón esperando. Cada 10 de mayo, sin falta, Pedro Infante llegaba, montado en un caballo impecable, vestido de charro, con un ramo de rosas rojas y un mariachi completo detrás de él. Se detenía frente a la casa de Sara, en la colonia del Valle, y gritaba su canción: mi cariñito, yo tengo miedo. Y ella, la mujer que había aprendido a no llorar en público, salía al balcón con los ojos brillando y las manos temblando. Nunca decía nada, solo lo miraba y escuchaba. Los vecinos se asomaban, los niños callaban, y por un momento no eran actor y actriz, no eran mito ni memoria, eran nieto y abuela, uno que cantaba, otra que lloraba. Cuando terminaba, él hacía una reverencia. Ella le lanzaba una mirada que lo decía todo. No era show, no era costumbre, era un rito sagrado, solo entre ellos, solo para ellos. Cuando Pedro me cantaba, confesó ella alguna vez, yo sentía que sí tenía un nieto, y él nunca falló un solo año, hasta que ya no pudo llegar. 15 de abril de 1957. El cielo de Mérida se volvió negro, un avión cayó. Pedro Infante iba adentro. ¿No hubo milagro? Solo fuego, metal retorcido y un país arrodillado. Las noticias paralizaron a México. Multitudes lloraban en las calles. Las radios callaban. Los periódicos temblaban. Pero en una casa de la colonia del Valle no hubo gritos, solo un silencio que dolía más que cualquier canción. Sara no habló, no salió, no atendió llamadas. No era un colega. No era solo un actor, era su nieto, el que la vida le había prestado. Y ahora, también se lo quitaba. Ya había sentido ese dolor, una vez, cuando su hija María Fernanda murió de fiebre tifoidea a los 22 años. Su única hija, su único pedazo de familia. Ahora el golpe llegaba igual, cruel, sorpresivo, implacable. Sentí que lo perdía todo otra vez. Diría años después, primero fue mi hija, luego Pedro. Ese día, Sara no lloró frente a nadie. No fue al funeral, no fue al entierro, porque sabía que si se acercaba a esa tumba, una parte de ella no volvería. Después del funeral, nadie volvió a ver a Sara por semanas. No abrió la puerta, no contestó llamadas, no habló con la prensa. Se encerró en su habitación, como una madre que vuelve a perder un hijo.
pero sin poder decirlo. Rosario, su compañera de toda la vida, fue la única testigo. Contó que Sara no comía, que no hablaba, que solo miraba al vacío. Lloraba como lloran las madres, cuando ya nadie las ve. Y lo más duro no fue la muerte, fue la ausencia. Porque cada 10 de mayo, Sara se quedaba esperando un sonido que no volvía. El sonido del caballo, del mariachi, de su voz bajo el balcón. Ahora las flores dolían, las canciones herían. Desde su muerte, dijo alguna vez, mi cariñito dejó de ser una canción. Se volvió un recuerdo con melodía, nunca fue al Panteón Jardín, nunca visitó la tumba. No pude, le confesó a un periodista. Si voy, siento que me quedo allá. Pero en su casa, guardaba 2 fotos sobre la mesita de noche. Una en blanco y negro, de su hija Fernanda. Y al lado, la de Pedro. Siempre juntos, donde solo ella podía verlos. Cuando Sara murió, el país volvió a llorar. Otra leyenda se apagaba. Otra etapa se cerraba. La despidieron con flores, con aplausos, con homenajes de cine y televisión. Pero lo más importante, no estaba en ningún titular. Estaba en su pecho. Oculto, doblado con ternura. Como se guarda un secreto que arde con los años. Los cuidadores lo encontraron mientras preparaban su cuerpo, debajo del rosario, junto a las manos ya quietas. Una hoja de papel, antigua, manchada de tiempo, escrita con su letra temblorosa. No era una carta, no era un guión, no era un adiós. Era la letra completa de una canción. Mi cariñito, yo tengo miedo. La misma que Pedro le cantaba cada 10 de mayo. La misma que hacía llorar a los balcones. ¿Por qué la llevaba consigo? Porque no era solo un recuerdo, era un pacto, un símbolo, una forma de decir, no fuiste mi sangre, pero fuiste mi amor verdadero. Ese papel no estaba ahí por nostalgia, estaba ahí porque ella lo eligió, porque no pudo enterrarlo en su tumba. Y entonces lo enterró con ella. Todos la conocieron como la abuela de México, la que daba consejos, la que regañaba con dulzura, la que lloraba como las de antes. Pero pocos se preguntaron, ¿quién la abrazaba a ella? Detrás de los lentes redondos, del chongo gris y de esa voz que sonaba a hogar. Había una mujer que perdió a su madre, a su padre, a su hija y a su nieto del alma. Y sin embargo, siguió dando. En cada escena, en cada gesto, en cada lágrima que no era actuada. El público la amó. Pero nadie le preguntó si ella se sentía amada. Hasta que llegó él, el ídolo, el desorden, el niño que no sabía cómo llorar en cámara, hasta que la escuchó susurrar desde fuera de cuadro. Y entonces, fue ella quien encontró familia. Pedro Infante fue para Sara el nieto que la vida no le dio, pero que el cine, por una vez, sí supo regalarle. Y ella lo cuidó hasta el último aliento. Lo defendió con su silencio, lo despidió con una vela, y lo llevó consigo, al otro lado. ¿Cuántas historias así se esconden detrás del aplauso? ¿Cuántos amores no tienen nombre, pero lo dicen todo en un papel doblado? ¿Y tú, después de escuchar todo esto, también crees que algunos vínculos nacen solo para el alma, aunque el mundo nunca los entienda? Si sí, suscríbete. Porque hay historias que merecen ser contadas con el respeto que nadie les dio.